el poder de orar en el lugar secreto. Este título tiene mucho que ver en relación a este pasaje bíblico que está en el libro de Mateo capítulo 6, verso 6. Ahí dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otra traducción, en TLA, dice así: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Atención, mis hermanos. Hay tantos seminarios, hay tantas enseñanzas en relación a la oración, y nada es raro que usted esté diciendo allá: ya sé lo que va a hablar, ya me la sé, asistí a un congreso, me lo sé, he leído un libro. Pare un ratito, le pido que me dé una chance, porque el Espíritu Santo te va a hablar, te va a enseñar algo poderoso, nos va a enseñar algo hermoso. ¿Sabe? Estos pasajes que leí no son simples palabras o enseñanzas o dirección de cómo orar por parte de nuestro Señor Jesucristo en ese entonces a sus discípulos. No, aquí encontramos la clave, aquí encontramos la llave. ¿Para qué? Para disfrutar primero de estar con Dios en oración y a través de eso beneficiarnos de sus bendiciones y respuestas a nuestros pedidos. Eso debemos entender. ¿Sabe? Yo veo en la Biblia, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de oraciones en masa. Eso quiere decir de más de 2 personas. Puede ser 15, 20, 100, 1000 y así, ¿no? Hasta una nación entera puede ser. Muchas veces la Biblia dice que se oró como pueblo y nación entera. ¿Sabe para qué? Para pedir algo al Señor. Solo le voy a dar un ejemplo de los muchos que hay, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo 20 de Segunda Crónicas, del versículo 1 al 30, por ejemplo, encontramos la historia de Josafat, que se vio asediado ante el ataque inminente de potencias de un enemigo, de 3 enemigos que se habían unido para ir en contra de ellos, en contra del pueblo de Dios. Y ellos no sabían qué hacer porque estaban limitados, estaban debilitados y limitados. Ellos no tenían la fuerza suficiente para enfrentar esa potencia. Entonces, ¿qué hizo ahí Josafat? La Biblia dice que él proclamó oración, buscó a Dios en oración y proclamó ayuno. Y no solamente él ayunó, sino ayunó el pueblo y todo Judá. ¿Cuál fue el resultado de ese clamor? Dios les dio victoria, y una gran victoria de lo que uno menos se puede imaginar. Eso, y hay otros ejemplos más que te puedo dar acerca de la oración en grupo, que es diferente, ¿no? En el Nuevo Testamento también nosotros vemos cómo Jesús enseñó en Mateo capítulo 18, verso 19 al 20, lo siguiente. Mire lo que dice. Les aseguro, en esta traducción voy a leer, TLA, dice: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Entendió esto? Aquí se nos está enseñando que hay una gran autoridad en la oración unida de los que se ponen de acuerdo. O sea, de 2, 3 o más personas. La razón es que donde ese grupo de personas se reúne en fe y en consagración a Cristo, la Biblia dice, por lo que hemos leído, Él está con ellos. Y esa presencia imparte ¿qué? Fe. ¿Qué va a impartir? Fortaleza, dirección, gracia, consolación, sanidad, liberación y muchas cosas. Isaías capítulo 12, verso 6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Wow! Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cuando uno lee los 6 versículos
de ese capítulo de Isaías nos habla acerca y tiene relación con el reinado universal del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que va a ser aquí en la tierra. Y se nos dice que nosotros debemos alegrarnos, debemos alabar al Señor y esperar en fe su venida y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Se nos dice que la grandeza de Dios en medio de su pueblo es real y hoy lo es también para nosotros. ¿Sabe? Estas cosas del Antiguo Testamento, sumado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, lo entendieron perfectamente los discípulos de Cristo. Y la iglesia, la iglesia primitiva en sus inicios. Sí, ellos lo entendieron. Por ejemplo, en el libro de Hechos, yo tomo un ejemplo de lo que está en el libro de Hechos, capítulo 12, del verso 1 al 17. Usted va a ver ahí la historia, ¿no? El relato bíblico acerca del apóstol Pedro, que por predicar la palabra fue encarcelado, fue llevado a cárcel, y dice la Biblia que él estaba bien custodiado, difícil de salir de ahí. Pero ahí la Biblia recalca en esos pasajes que mientras Pedro fue encarcelado y estaba en prisión bien custodiado, dice, pero la iglesia, más de 2 personas, hacía oración por él. O sea, los hermanos estaban reunidos para orar por Pedro. Y el resultado de ese clamor, el resultado de la oración de todos esos hermanos, fue que Pedro fue librado de la cárcel milagrosamente. O sea, tomando y entendiendo de estos ejemplos, podemos ver que la oración de más de 2 creyentes es buena y es poderosa. ¿Por qué? Porque entre hermanos se puede orar, se puede adorar, se puede interceder por otros. Pero atienda bien ahora lo que le voy a decir. Existe un peligro. ¡Wow! ¿Cuál es el peligro? No es ni el diablo, hermano. ¿Cuál es el peligro de ese tipo de oración? El peligro de orar con otros es que puede haber distracción. ¿Qué dije? Puede haber distracción. ¿Cómo? Mirando y escuchando a otros. Cuando yo voy, por ejemplo, algunas veces fuimos como iglesia al monte, en un lugar que se llama Guayanaces acá, donde van muchos hermanos. Algunas veces hemos ido en grupo. Es mucha distracción, seamos sinceros. Claro, es bueno el propósito, todo, pero hay mucha distracción. Algunos están mirando lo que uno está haciendo, están mirando lo que uno, está escuchando lo que uno está orando. Hay mucha distracción. Y no solamente ahí, aún en la misma iglesia, en el lugar donde nos reunimos, puede haber distracción. No estoy diciendo que hay, estoy diciendo puede haber distracción. Ese es el peligro. Otro peligro, conversaciones nada convenientes en el momento. Si es una reunión de oración, a veces el estar con el amiguito, con la amiguita, la comadre o el compadre, nos llevan a conversar cosas que no son convenientes en el momento. Puede ser de política, puede ser de deporte, puede ser de negocio, puede ser de cualquier asunto que no es conveniente en el momento donde se supone que se está reuniendo el pueblo para orar, ayunar o el grupo, ¿verdad? Entonces, el otro peligro de la oración, estoy hablando de la oración en masa, en grupo, es que puede haber críticas. ¿Por qué, pastor, críticas? Por alguna cosa que ve la persona. ¿Cómo así va a estar vestido? Mira, a ver cómo ora así. O incluso puede haber críticas por la manifestación que pueda pasar en el lugar de oración. A ver, una persona tiembla, una persona cae, y algunos en vez están orando todo, en vez de orar ya están mirando lo que está pasando o se asustan. Distracciones. Puede haber distracción también por el celular. Sí, señores, puede haber distracción por causa del celular. Estamos atendiendo Facebook, estamos atendiendo llamadas, ¿entiende? Y también otro peligro es que puede haber distracción por el mirar o miradas al sexo opuesto. Sí, ¿cuántos están distraídos ahí mirando a la chica o al chico ahí? Son distracciones y podemos mencionar, sume ahí algunas más que usted pueda tener en mente. Ahora también yo quiero aclarar, dije bien claro, esos son peligros, existe un peligro porque pueden haber estas cosas. No que hay en todas, pero puede haber. Y es sabido que en la mayoría de las oraciones que uno se une, se junta, cuando son más de 2 personas, de grupos de 10, 15, 20, dependiendo,
puede o suceden estas cosas. Ahora, no por estas cosas, hermano, quiere decir que sea malo orar con la iglesia y otros hermanos. Al contrario, es hermoso y es además poderoso estar en oración, en intercesión, adoración, junto a la familia, junto a la célula, a la casa de paz, junto a la iglesia, junto al grupo del ministerio donde lideramos, por ejemplo. No, claro que es hermoso, pero atención, requiere de disciplina y ejercicio en los sentidos espirituales. Requiere que haya conciencia de hacerlo con temor, humildad, sinceridad, reconociendo y creyendo que Dios está ahí en el lugar donde el pueblo está reunido en oración y en clamor, que Dios está con nosotros. Al menos si entiende los textos anteriores que leímos, eso nos está diciendo el Señor. Por eso yo creo que el Señor advirtió. Por esa razón yo creo que el Señor advirtió en el verso 5 de no orar como los fariseos. A ver, vamos a leer lo que dice ahí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¡Wow! Mira, el Señor está poniendo un ejemplo. No seas como ellos, dice. Y es que la costumbre de ellos, hermano, era orar en público. ¿Y para qué? Para que los demás los vean, hermano, como espirituales que son. O sea, mira lo espiritual que eso es. Para que vean, wow, ¿cómo ora? Dios mío, wow, qué espiritual que es. Eso les gustaba a ellos. Que la gente los admire y los respete por su forma de hablar y de orar incluso. Les gustaba mostrarse en las sinagogas cuando oraban y que todos les viesen y aprendan de ellos su manera de orar. ¿Y sabe qué pasó? Muchos terminaban imitándolos. A esa manera de orar llevó a Jesús a decir, no sean como los hipócritas. Mi hermano, aquí estamos aprendiendo algo poderoso, ¿verdad? Se lo estoy leyendo. Pero una cosita hay que aclarar. Nosotros no podemos ver, y no estoy diciendo, ni la palabra menos está enseñando, que hay alguna cosa de malo en orar de pie o en el templo. No, no hay nada de malo. No está diciendo eso el Señor. No hay nada de malo en orar parados de pie o en el templo. Lo malo está en la actitud incorrecta, mis hermanos, así como el Señor nos los muestra en su palabra. Ya lo dije, tampoco es malo orar junto a otros hermanos, ya que Dios mismo nos enseña a orarlo. Siempre y cuando que sea de la manera correcta y, atención, bajo la guía del Espíritu Santo. Esto quería enseñarte para ahora entrar a lo más importante. Atiéndame bien, por favor. Jesús, hermano, viendo todo esto, al ver todo esto, yo entiendo algo. Jesús enseñó algo mucho más hermoso y poderoso acerca de la oración. ¿Sabe qué es? Orar en secreto, a solas con Dios. Repita conmigo ahí donde está. Orar en secreto, a solas con Dios. De nuevo, uno más. Orar en secreto, a solas con Dios. Y es que, mi amadito, tienes que entender esto. Hay una gran diferencia de orar junto a otros hermanos, que repito, no es malo, aunque hay peligro de distracciones. Pero es bueno y poderoso. Desde que se lo haga de la manera correcta y bajo la guía del Espíritu Santo, teniendo temor a Dios, humildad y todo lo que te dije. Pero hay una gran diferencia de orar junto a esos hermanos que orar solo. Orar a solas con Dios es diferente y, atención, es poderoso. Aténdeme bien. El Señor, nuestro Dios todopoderoso, hermano, desea, anhela, quiere principalmente que lo hagamos a solas, la oración con Él. ¿Por qué? Porque esto es mucho más beneficioso y más agradable para Él. Porque cuando hacemos así, nos va a llevar, hermano, a lo otro, o sea, a la manera de orar en grupo.
pero de la manera correcta. Cuando tú aprendes a orar a solas con Dios, te deleitas, disfrutas en tu lugar secreto, hermano, te va a llevar a lo otro. Cuando te unas con los otros hermanos, ya no vas a estar con esas distracciones porque ya sabes que es deleitarse, más bien te vas a alegrar de estar con otros hermanos para orar con el propósito correcto. Esto nos está diciendo el Señor. En este modelo de oración, de este capítulo, cuando en tu Biblia lees Jesús y la oración, el Señor nos está enseñando principalmente el orar en secreto, a solas con Dios. Y en este versículo 6 que acabé de leer al comienzo, el Señor nos da 6 pasos de la oración en secreto. Eso no te lo borres, por favor, de la oración en secreto. 6 pasos importantes. Voy a volver a repetir el texto para que aprendamos bien. Escuche bien el versículo 6, hermano, desde capítulo 6 de Mateo. ¿Qué dice? Cuando alguno de ustedes ore, o cuando tú ores, dice la otra traducción. Esto me encanta. Mas tú, cuando ores, y aquí está diciendo, cuando alguno de ustedes ore, aquí dice otra vez, hágalo a solas. Te lo leí hace rato, ahora ya está entendiendo, ¿verdad? Hágalo a solas. ¿Qué más dice? Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Y ahí recalca, su Padre, dándonos confianza, pues Él da lo que se le pide en secreto. En ese versículo, mira lo que me enseñó el Señor, por eso estoy agradecido a Dios. Mira lo que Dios me reveló, hay 6 pasos de la oración en secreto. El primer paso de ese versículo, esta frase que Él dijo, cuando ores. Cuando ores tú, cuando ores. ¿Sabes lo que nos está diciendo estas palabras? Nos está diciendo que hay un llamado, porque en este versículo, en esas palabras, nos está diciendo, hay un llamado a la oración. Todos tenemos que orar. Esto no es asunto del líder, de pastor o de los intercesores nomás. Todos estamos llamados a orar. Todos debemos orar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque seremos sinceros, para la mayoría de los cristianos, incluso líderes y pastores, se hace difícil hacerlo. Y hay muchos factores, tiempo, trabajo, flojera, póngale todo lo que quiera. Hasta algunos saben que la oración lo ven como un martirio, siendo que orar, sabemos lo que es orar como cristianos, es hablar con Dios. Entonces, aquí, si Dios desea, por estos versículos, si Dios desea que oremos, y si sabemos que es hablar con Dios, y si Dios desea que oremos, en realidad Dios desea que hablemos con Él. Simple. ¿Qué te dije? Dios desea que hables tú con Él. Dios desea que yo hable con Él. Dios desea que nosotros tengamos un tiempo para hablar con Él. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar con nosotros. Y al hacerlo, el Señor, ¿sabes qué espera de nosotros? Que nosotros abramos nuestro corazón a Él para contarle incluso cómo nos sentimos en ese momento, así como lo hacemos ante la persona que nosotros más confiamos y que puede ser un amigo, puede ser, no sé. Pero ¿cómo le hablamos? Así igualito quiere Dios. Quiere hablar con nosotros. La palabra ores, cuando ores, nos está diciendo, quiero hablar contigo. Nos está llamando a la oración, hermano. Grabátelo eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Número 2. Ahora vos tienes que atender a esto, hermano. Dios te está llamando a la oración. ¿Qué vas a hacer? Te vas a seguir revelando. Por eso nuestra vida a veces fracasa, porque no entendemos esto. Pensamos que la oración es solo de otros. Entonces somos buenos, no me entienda mal, por favor. Nosotros tenemos para interceder, que es otro asunto, sí, y eso es lo que hacemos los intercesores, nosotros como pastores, vamos a la oración, todo bien, pero Dios te está enseñando aquí a que tú tienes que orar en secreto.
Yo tengo que orar. Dios quiere que apartemos un tiempo para hablar con Él. Te vuelvo a repetir, esto es muy fuerte para mí. Él desea hablar con nosotros. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué parece martirio? ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Qué pasa, hermanos? Tenemos que meditar en esto. ¿Cuál es el segundo paso de esta oración en secreto, de la oración en secreto? ¿Qué hemos leído? Hágalo a solas. Cuando tú ores, hazlo a solas. Solas. Escúchame, Dios quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo a solas. Y no una vez nomás, continuamente. No solamente los domingos, no solamente cuando oras con tu celo o tu grupo ministerial, no sé, o cuando de repente en una live, es a ti te oramos, hermano. No, la mayoría hace eso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere hablar contigo a solas. Para Dios es más importante el hablar a solas contigo, conmigo. Y créeme, esto debería ser más importante para nosotras. ¿Por qué quiere el Señor hablar contigo a solas? Porque Él te va a querer para Él, libre. Él sabe que va a ser sin distracciones. Y Él podrá escucharte. Y también Él sabe que nosotros podremos escucharlo a Él. Por eso Él te quiere a solas. Dios mío, no sé si estás entendiendo esto. Solito. Una vez me han dicho, pastor, pero yo con mi esposa tengo que orar porque somos familia. Lógico, está bien, hay que orar, por supuesto que sí. Pero voy a repetir esto, Dios te quiere a solas. Ten tu momento de oración como pareja, porque los dos somos uno, así dice el Señor. Sí, hermano, oren. Pero repito, Dios te quiere a solas. Eso me está enseñando la palabra. Eso me está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué me queda? A mí me queda obedecer e ir al encuentro de mi Señor para estar sin distracciones, sin estar mirándole a otros, sin estar nada, sino a solas. Ahora, ¿qué más dice? Tercer paso. Vaya a su cuarto, entre a su aposento. ¿Qué hemos leído? Vaya a su cuarto. ¿Qué nos está diciendo esto? Mi amadito, todo hijo de Dios, todo aquel que se llama y se dice ser creyente, cristiano, debe tener algún lugar para estar a solas con Dios. Hermano, tienes que tener un lugar. Ya sabes que Dios está llamando a orar, ya quiere estar a solas contigo. Pero Él quiere un lugar para ese encuentro. Tú tienes que aprender a tener algún lugar para estar a solas con Dios. Creo que aprender está mal. Tienes que disponer, tienes que encontrar un lugar, tienes que tener un lugar para estar a solas con Dios. Porque si no tienes ese lugar, lastimosamente, la oración en secreto no se va a mantener por mucho tiempo. No va a ser ni de manera persistente. Una vez te vas a emocionar y ahí acabó. ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo, por eso Él está en la palabra, Él tenía lugares secretos, sus lugares secretos? No era definido un lugar siempre, Él tenía lugares secretos para estar a solas. Él tenía lugares. Por ejemplo, te voy a dar algunos pasajes bíblicos nada más, anótalo ahí. Mateo capítulo 14, verso 23. Marcos 1:35. Lucas 4:42. Lucas mismo 5:16 y Lucas 6:12. ¿Sabes qué vas a ver en estos pasajes? Tú vas a ver que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tenía un lugar, su lugar para estar a solas con Dios. ¿Y qué eran esos lugares? Montes, eran lugares desérticos, lugares alejados, desierto. Eran lugares que Él escogía. ¿Para qué? Para apartarse del bullicio, de la sociedad, de muchas otras cosas y estar a solitas con su Padre. Y lo hacía no en un horario definido. A veces lo hacía en la noche, a veces lo hacía en la madrugada, a veces lo hacía durante el día, puede ser mediodía, por la tardecita. A veces se pasaba toda la noche. ¿Entiende? ¿Solo para qué?
para estar a solas con Dios en ese lugar secreto, donde nadie más podía estar sino Él y Dios. Si nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Por eso aquí entra el sentido, y te lo voy a leer luego esto, cuando ellos dijo, enséñanos a orar. El Señor no les dio un seminario, les dio esto sencillito, así vas a hacer. ¿Estás entendiendo? Mira lo que el Señor me enseñó, Dios mío. Ahí me hizo llorar todo esto, te lo estoy dando lo que el Señor me dio. Por eso yo lo estoy dando tal como el Señor me lo enseñó, porque me dijo, así como enseñaste, cómo leer y recibir bendición por la palabra. Y enseño en ese mensaje, y muchos de ustedes no lo vieron, ni lo van a ver tal vez, pero no saben la maravilla que se pierden de la bendición de Dios. Cómo tú puedes disfrutar de leer la palabra y escucharlo a Él. Y ahora nos está enseñando, ahora yo le entendí ese momento. Y hay cosas más que me está enseñando el Señor, porque eso es lo que anhela de nosotros. Por eso esta enseñanza. Y mi amadito, quiero decirte algo más. Cuando Cristo dice vaya a su cuarto, es para mostrarnos que Dios estará allí con nosotros. Y no solamente va a estar en la iglesia o en el lugar santo o en el monte donde tú pienses que puede estar. Y otra cosa, además, cuando dice esa palabra su cuarto, nos está facilitando para el encuentro personal con Él, a fin de no tener excusa y decir, uy, no tengo para el pasaje, si digamos fuera en la iglesia. No que no sea importante, ojo. Nos está facilitando para que nosotros no tengamos la excusa de decir, no tengo para el pasaje, no tengo tiempo para ir a la oración, es muy lejos el lugar, pastor, al menos con esta pandemia, peor todavía, peligroso es. Hermano, ni en la cuarentena. Pregunta, ¿has orado así? Y además tienes que entender, cuando habla el cuarto es un lugar próximo a nosotros para poder estar a solas con Dios. Y aparte, el cuarto quiere decir un lugar íntimo. Por eso, el lugar que tú escojas para estar a solas con Él, estás mostrando como un lugar ya para estar en intimidad, a solas y en intimidad con Dios. ¡Wow! ¿Por qué tanto habla de intimidad, pastor? A ver, ¿qué es intimidad? ¿Qué me dice el diccionario? Dos cositas, es harto, pero yo te voy a escribir dos cositas que me llaman la atención. Número uno, intimidad en el diccionario, ¿sabes qué es? Relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Eso quiere tener contigo el Señor. Por eso uno entiende cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar discípulos, sino amigos. ¿Cómo vas a tener una amistad estrecha y de confianza si no vas al lugar secreto? Por eso es tan importante para Dios que esto hagamos nosotros cuando debería de ser para nosotros. No te olvides, relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. ¡Oh, Señor! Ahora entiendo por qué el Señor llamaba a Abraham de amigo, porque Abraham tenía ese deleite de ofrecer alabanza, sacrificio, de estar en comunión y a solas con Dios. ¿Sabe otra cosa que significa intimidad? Se refiere a aquellos actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público y forman parte de la intimidad o privacidad de una persona. Por eso el Señor se apartaba, para estar fuera del alcance del público, para tener un acto, un momento de sentimiento, de pasión, de intimidad con su Padre. Jesús, enséñanos a orar. Esto hagan. Todo esto les estaba enseñando. Y hoy, bendito sea el Señor, nos está enseñando para que pongamos por obra, no solamente lo recibas como un conocimiento. Oh, santo Dios. Eso nos está diciendo el Señor cuando dice vaya a su cuarto. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Qué dice ahí? Ora, dice, hable, ore en secreto. Hable en secreto con Dios. Oh. Ore en secreto con Dios. Hable en secreto con Dios. Note lo que dice.
hable. ¿Entendió? Ahí dice, hable. Y ojo, no solo, sino con alguien. En este caso, ¿con quién sería? Con Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la oración? El problema de la oración es que hablamos y hablamos y hablamos, solo nosotros. Y eso está mal, mi hermano. Porque no puede ser el hablar solo de una persona cuando hay alguien con quien hablar. Por eso aquí dice, hable en secreto, hable en secreto. ¿Con quién? Dice, con Dios. De dos personas. Y en este problema, otro problema, ¿sabes cuál es, hermano, de muchos de nosotros que cometemos? Es que al orar solo presentamos demandas y peticiones. Lo hacemos rápido y una vez que terminamos de pedir, todavía al final decimos en el nombre de Jesús, nos levantamos y nos vamos. Pregunta, ¿y el Señor dónde queda? Si dice que tenemos que hablar con Él, ¿dónde queda Él? Por eso, mi amado, la oración, atender, no es simplemente hablar con Dios. Involucra también escucharlo. Voy a repetirte, la oración no es simplemente hablar con Dios, involucra también escucharlo. La oración es comunicación, es una conversación unilateral. No, corrijo, no es una conversación unilateral de uno solo. No, es de dos. Porque si fuera lo otro, no sería comunicación, hermano. Por eso, mi amadito, entiende esto. Cuando tú ores, cuando tú empieces a hablar, espera también que Dios te hable. Esperemos que Dios nos hable. ¿Sabe? Dios va a hablar y sabe cómo nos va a hablar. Por eso en la oración, aprenda a entrar en su secreto con la Biblia. Porque sabe, Dios en la mayor parte de las veces nos habla por medio de su palabra. Nos puede hablar a través de un mensaje como este que estoy dando, por ejemplo. Nos puede hablar a través de una voz silenciosa que parece que hablara a nuestro corazón. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Allí nos está hablando el Señor. Algunos van a recibir tal vez como una visión o algo que va a hablar a tu espíritu, hermano amado. Él te va a dar las respuestas a tus preguntas. Él te va a dar guía para tu día a día y va a enseñarte y va a colocar, te va a ayudar a colocar en orden sus prioridades. No las tuyas, no las mías, sus prioridades. Por eso, mi hermano, hay que aprender esto, a hablar. Y cuando ahí dice algo también, dice en secreto. Esta palabra secreto en griego es bien interesante. ¿Sabes qué significa en griego? Kruptos. ¿Qué significa? No, ¿qué decir en griego? Es kruptos. Y esa palabra kruptos significa privado, oculto, secreto, esconder, interior, interno. Entonces aquí se nos está diciendo que el estar en secreto es estar en privado, en intimidad. Una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Pregunta, ¿es así como oramos, hermano, con Él? Hasta aquí te pregunto, ¿es así como oras? ¿Es así? No, todos nos preguntaremos, ¿es así como oramos? Ahora te voy a decir esto, pastor, pero es difícil. Es que no entendemos estos principios. Hemos dejado pasar por alto. ¿Por cuánto tiempo esto? ¿Cuántos dejan pasar por alto? Mira qué riqueza que el Señor tiene en su palabra. Mira, te voy a enseñar esto ahora. Mira esto que me enseñó el Señor. ¿Sabe? La clave, mi amadito hermano, para disfrutar de esta cita con Dios, de esta charla con nuestro papá Dios en el lugar secreto, es lo siguiente. Esta es la clave. ¿Has visto cuando dice el texto, hable en secreto, ore en secreto, con su Padre, con Dios? Ahí vamos a usar la palabra con Dios. A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién está en el lugar secreto a solas contigo? Sí,
Si estamos hablando de la oración, sí, mi hermano, Dios. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Crees de veras que Él está ahí contigo? Repito, ¿crees cuando estás en el lugar secreto con Dios? ¿Crees de veras que Él está ahí contigo? ¿Crees? Porque mira, mi hermano, tienes que aprender esto. Para nosotros disfrutar y sea así un deleite el hablar con Dios. Esto es clave. Debemos creer que Dios está ahí con nosotros. Debes creer que Dios está ahí en ese lugar contigo. Yo debo creer que en ese lugar de mi secreto con Él hablando, Él está ahí conmigo. Mire este pasaje que dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora mira en esta otra traducción. Te lea el mismo pasaje. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Ah, qué bonito dice, ¿no? Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. ¿Sabes lo que nos está diciendo este pasaje? Atendé bien. Este pasaje me está diciendo tres cosas. Primero, me está diciendo que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debemos orar. Y debemos orar conscientes en la existencia de un Dios personal. Eso quiere decir que Él ve a todos sus hijos, pero atiende también de una manera personal. Y no solamente eso, infinito, o sea, para todo. Por eso es Dios omnipresente, omnisciente. Eso hay que entender la naturaleza de Dios. Él es un Dios personal y créeme, Él es santo y mismo en toda su santidad se interesa por ti, se interesa por nosotros. Eso me está diciendo este texto. Segunda cosa, nosotros debemos creer que Dios nos va a recompensar cuando de veras lo busquemos. De veras, hermano. Sabiendo esto, que la mayor recompensa de esa búsqueda es la alegría. ¿Y sabes qué es? De ese encuentro, esa búsqueda con Dios en el lugar secreto a solas, es su presencia. La presencia de Dios mismo. Dios, por eso hay que ejercitar los sentidos espirituales, hermano. Y otra cosa, no es nomás buscarlo, a ver qué está, quiero ver si está siempre. No, hay que buscarlo a Dios. ¿Sabe cómo? Con sinceridad. Hay que buscarlo con humildad, con diligencia. A ver, ¿dónde? ¿Cómo? Yo quiero. Y desear ansiosamente su presencia, su gracia, su favor hacia nosotros, hermano. Te repito, debemos nosotros aprender esto. Debemos hablar con Dios en amistad profunda y en relación íntima. Te lo dije hace rato y te lo vuelvo a repetir. Por eso, mi amadito, cada vez que entremos en oración en el lugar secreto, primero, debemos pensar, mira lo que te voy a enseñar, debes aprender a imaginarte, comienza a ejercitar así, comienza a cerrar tus ojitos, pensá, imagínate, usa los sentidos espirituales, porque con esos ojos no vas a poder ver, pero si cierras tus ojitos, empiezas a imaginar, usas los sentidos espirituales, tú tienes que aprender a creer que Él está ahí contigo. Él está ahí contigo. Sabes, yo tengo un testimonio que a mí me hizo llorar, me hizo pensar mucho, rápido te lo voy a contar, y es acerca de un pastor que había trabajado en la obra por mucho tiempo y ya era anciano y quedó enfermito. Entró otro pastor en su lugar, mas él ya no podía hacer nada y cada vez se debilitaba más y al final terminó en la cama por su deteriorada salud. Y un día un pastor, su hija le llama al pastor que ya estaba tomando cuenta de la iglesia y le dice, por favor, pastor, mi papá está muy mal, entonces le pido por favor que venga a orar. Y este pastor fue a la casa de este pastor ya que estaba enfermo, fue a la casa, ha pedido a la hija.
Y cuando entró al cuarto, este pastor vio una silla al lado de la cama. Y él pensó dentro de sí, ya me estaba esperando, y la sillita me lo había listado. Solo que cuando él entró, el paciente, el enfermito le dijo, pase. Y cuando él entró, quería sentarse en la silla. Le dijo, no te sientes, por favor. Porque en esa silla no se sienta nadie. Y el pastor se extrañó, ¿cómo así? Y le dijo, cierra la puerta, cierre la puerta que te voy a explicar. Y él le dijo, hace 4 años aprendí algo. Fui pastor por tantos años y no podía encontrarle deleite a la oración. Enseñaba, predicaba, hablaba de esto, pero no lo podía encontrar deleite. No lo podía hacer vivo esto que yo aprendí de la oración a mi propia vida. Hasta que un pastor me visitó y me dijo estas palabras. ¿Sabías que cuando oras Dios está ahí contigo? Le dije, ¿pero cómo? Sí. Y le dijo, usa tus sentidos espirituales. Piensa, imagina, cierra tus ojos y pon una silla vacía, le dijo. Y cada vez que ores, ve en esa silla vacía, no la silla vacía, sino ve a Jesucristo que está ahí contigo. Y él dijo, lo que en un inicio fue difícil para mí, después se me fue haciendo costumbre. Y hoy te puedo decir que cada vez que oro, y aún cuando estoy aquí en esa silla, está mi Salvador. ¡Wow! El pastor joven, sí, qué bueno, lo dejó así. Qué bien, le hizo pensar y se fue. Al día siguiente la hija le llamó al pastor joven y le dijo, ¿sabe, pastor? Quiero agradecerle por la visita que hizo mi padre. Oró y quiero informarle que también después, más tarde, mi padre murió, falleció. El pastor, ¿en serio? Dijo, sí. Pero lo más curioso es que él falleció de una manera diferente. Yo pensaba encontrarlo en la cama, pero él estaba apoyado en la silla. Así, sobre la silla. De rodillas y sobre la silla apoyado. Este pastor joven comenzó a llorar porque él entendió por la palabra y el testimonio que le habló este pastor que había fallecido y ya se había ido a la presencia del Señor. Y él comenzó a ejercitar también para su vida eso. Nosotros, si pudiéramos hacer eso, mi hermano, creer que en nuestro lugar secreto, ahí está el Señor. Te lo puedo asegurar algo. Escúchame, yo no te estoy enseñando algo que, me lo he sacado de un libro, me lo he agarrado de un pastor. No, yo te estoy enseñando y lo estoy diciendo con todo temor, algo que Dios me lo dio. ¿Sabe por qué me lo dio? Él mismo me enseñó. Porque durante el tiempo de mi enfermedad y desde ese día hasta ahora, para mí es un deleite buscarlo a Él y estar en comunión continuamente con Él. Aprendí esto, por eso entendí cómo el Señor me dio esto. Y Él dice, si todos pudieran buscarme a mí. Y yo estoy disfrutando de un tiempo especial y eso no es un privilegio mío solamente. Él quiere, Él anhela, Él desea encontrarse contigo. No es privilegio de los grandes, no es privilegio porque sea pastor. Él está llamando al más humilde, al más sencillo, al que ni sabe leer tal vez, mi hermano. ¡Wow! Por eso a ver, les parece locura cuando yo les digo a algunos, ¿no? A mí me gusta venir, porque uno de los lugares secretos para mí, para estar a solas con Dios, también es la iglesia. Porque no hay nadie. En la semana a veces me entro ahí y yo dejé que la cruz esté ahí. ¿Sabe? Porque ahora vas a entender. ¿Por qué la cruz el Señor me dejó? No por el objeto, no para adorar y venerar el lugar. No. Porque cada vez que veo la cruz, yo veo a Jesucristo hace 2000 años atrás entregando su vida por amor a mí. Y no puedo dejar de rendirme y a veces termino llorando y le digo muchas gracias, Señor. Y lo veo. Y a veces me siento bajo la cruz. ¿Cuántas veces percibo y siento que Él está a mi lado, sentadito? Y le agradezco y le adoro y le alabo. Otro si me ve haciendo eso, va a decir, está loco, está haciendo herejía. Pero yo he decidido creer. Y si tú decides creer, mi hermano, el beneficio, la bendición va a ser para ti. Ahí entra lo siguiente, cuando termine este versículo diciendo, porque Él da lo que se le pide en secreto. Lo que tú le pides en secreto, Él te lo da. Y ese es el paso número 6. Confiar, tener fe. No solo creer que Él está ahí, sino confiar. Porque en ese secreto le vas a hablar. Ahí entra lo otro, y ahí te vamos a llegar. Porque ¿qué vas a hablar? Allí primero te estaba enseñando esto del Señor.
para luego enseñarte cómo vas a hablar y qué vas a hablar. Pero ahí te enseña, Él te va a dar lo que le estás pidiendo en secreto. Eso nos enseña a confiar en Dios. Creerle a Él, confiar, pero también entender esto. No es nomás ya entro y me va a dar todo, entonces, listo, ya, a ver, ya, de una vez quiero entrar en secretito, así, no, tiene que ser continuo, tiene que ser deleite, hermano, conoce nuestro corazón, pero al mismo tiempo, hermano, hay que reconocer su soberanía, es decir, que en Él está la decisión de aquello que le pedimos de darnos o no. Sí, señores, porque la Biblia nos enseña cómo la oración es contestada y nosotros tenemos que aprender esto, hermano. Cuando nosotros oramos al Señor, por eso muchos quedan resentidos porque no conocen esto. Y estas cosas el Señor nos enseña en su palabra y sabe dónde nos revela las verdades. En el lugar secreto. ¡Oh, santo! La Biblia al menos a mí me enseña cómo Dios contesta la oración. Cuando nosotros oramos, la Biblia dice que a veces Él nos responde inmediatamente. Por tiempo no te voy a dar los textos, pero hay pasajes bíblicos ahí. Nos responde inmediatamente. A veces demora. No viene rápido, tarda un poquito. ¿Entiende? A veces es diferente a nuestros deseos. No es como nosotros siempre queremos. ¿Te acuerdas lo que habla en 2 Corintios capítulo 12, verso 8, 9, el apóstol Pablo? 3 veces rogado para que me quite este aguijón. Pero en las 3 veces no me ha respondido el Señor, sino me ha dicho, bástate mi gracia. No siempre es que te va a responder según tus deseos. También a veces Dios te va a responder, ¿sabes cómo? Más allá de tus expectativas, más allá de lo que tú estabas pidiendo. Me encanta Jeremías 33:3 porque dice, clama a mí, yo te responderé. Primera cosa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Más allá de mis expectativas. Porque yo primero, clama que responderé. Por favor, dame pero me estoy olvidando qué cosas mucho mayores me puede dar el Señor. Más allá de lo que yo pienso. Pero también tienes que entender esto. A veces Dios puede decir no. Por eso es importante el estar a solos, porque ahí, no te olvides, en su presencia recibimos gracias, recibimos favor, recibimos presencia, fortaleza, fe. Y cuando es no estamos como la chilindrina llorando, hermano, ¿por qué? No, sino decimos aún en dolor, aunque llorando, decimos gracias, Señor. Por eso, mi amado, sabe una cosa, aprenda esto y evítese y salga ya de aquello de ser un imitador, porque hay un peligro y el peligro de imitar. ¿Cómo es eso, pastor? Déjeme decirle esto, no puede y no se debe imitar a otros. Por eso Jesús, cuando dijo la palabra, no seas como los hipócritas, Él dijo, no seas como. En otras palabras, Él nos estaba diciendo, no los imites. Y sabe, infelizmente muchos tienen la manía de imitar. ¿A quiénes? A otros predicadores, ya sea por su fama, su influencia, su manera de hablar, su manera de vestir y hasta su manera de orar. Pero ahí el Señor nos dice, no sean como ellos. No estoy diciendo ahora que son hipócritas, está hablando, yo estoy usando el término imitar, no imitarlos. Por eso debemos ir más bien a aprender a ir al encuentro de nuestro Señor en el lugar secreto y hablar, orar, como se hace con el mejor amigo, con sinceridad, ser espontáneo, no estar usando palabras rebuscadas ahí, y que hasta a veces ni nosotros entendemos. Oh, excelentísimo, altísimo Dios del universo. Estás hablando de Dios, sincero papito, es Dios. Pero al mismo tiempo ir con amor, con temor, respeto, reverencia. No, porque amigo es, ¿cómo es, señor? Che, no, sino con respeto, con amor, pero así, ser espontáneo, papito. Pues no imitemos. Vayamos ahí, Él nos va a enseñar. Yo siempre a muchos jóvenes les digo, algunos jóvenes yo lo miro a Él, un poco más y duermen con Él. Les digo, está bien que te edifique, pero aprende a mirarlo al Señor, imítalo a Él. ¡Wow! Yo no sé cuántos están aprendiendo esto, hermano. Pero yo quiero enseñarte esto. Mira esto más, aténdeme por favor. Para hacer todo esto, ahí viene una pregunta. Pastor, ahora, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que orar? Ahí viene, para disfrutar de todo esto,
Porque alguien puede decir, pastor, ahora sí, ya entendí, voy a orar, ya tengo mi lugar secreto, ahora sí, pastor, ya esos 6 pasos lo voy a hacer, ya está listo los 6 pasos. Ahora, ¿cómo orar? Ahí el Señor, ¿qué hablar, por así decir? Ahí el Señor nos enseñó la oración modelo. Sí, mi hermano, la oración modelo, a partir del versículo 5 hasta el versículo 13. Esa es la oración modelo. Ahora, ¿se ha dado cuenta? He repetido varias veces, cuando ores, entra al lugar secreto y habla a solas. Solas. ¿Sabes, mi amado? Aténdeme bien. Esta oración que nos enseñó el Señor no es la única. Hay muchas otras enseñanzas que nos ha dado acerca de la oración. Más adelante hay otras. Parábolas, ejemplos, para persistir en la oración, todo. Pero esto es clave para lo demás. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de oración, esta oración que los discípulos pidieron que se les enseñe, era principalmente para hacerlo a solas. Nosotros hemos entendido mal, porque la mayoría, hermano, especialmente cuando es católico, en grupo oran, Padre nuestro que estás de memoria, en rezo, en coro todavía. No, esto era para hacerlo a solas. Ahora, pastor, entonces en grupo en mal estamos haciendo. No, puedes hacerlo, pero principalmente esta oración era para hacerlo a solas. Por eso hay que entender, esta oración es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque en esta oración Jesús les estaba revelando a los discípulos y nos los está revelando a nosotros lo que Él hacía y decía cuando oraba. Y cómo esa actitud, cómo esa oración, cómo esa manera de entrar a la oración desataba el poder y la respuesta de Dios. Misericordia, Señor. Atende eso, por favor. Él nos estaba enseñando de lo que Él hacía. Él no enseñó de lo que vio a otros, Él enseñó de lo que Él vivía y nos los está dando a nosotros. Mi hermano, ¿usted qué cree? Por eso los discípulos dijeron, ¿por qué dijeron los discípulos en el Evangelio de Lucas 11:1 está, enséñanos a orar? ¿Por qué? ¿Ellos no sabían orar? No, mi hermano, sabían orar. Es más, por ejemplo, mira, los discípulos de Juan saben orar. Ellos también sabían orar, pero a su manera. O algunos de ellos a la manera de lo que veían en los líderes religiosos. Por eso uno entiende cuando Jesús les dijo, no sean como ellos, no los imiten. Y entonces ahí comienza, mostrándoles después eso, comienza las palabras poderosas del Señor, la enseñanza, cómo hay que orar. Ustedes deben orar así. ¡Wow! Señor, ya estoy emocionado. Ustedes deben orar así. Yo me imagino, ¿sabe qué me imagino? Ahorita ya el Señor ya sentadito, hijo, tú debes orar así. Yo me imagino cómo se habrán sentido los discípulos. ¿Cómo? Era porque veían la manera del Señor. Escucha esto. Esa palabra orar, cuando tú buscas el diccionario griego, esa palabra orar, mira lo que tiene que ver. ¿Entendés? Esa palabra orar en griego es proseuchomai. Otra vez, proseuchomai. Ya está, proseuchomai. Ya les he dicho varias veces, no soy bueno yo para hablar griego, pero puedo decirlo, pero a mí me interesa lo que significa. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Orar a Dios, suplicar, adorar, voy a repetir de nuevo, adorar, pedir, hacer oración. Cada una de estas cosas tiene importancia. Es importante para nosotros, hermanos, conocer esto para que así comprendamos la oración modelo que el Señor nos dejó. Aquello que sabes de memoria, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra, en la tierra, así como en el cielo, y danos el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Y todo el mundo sabe esa memoria, esa es la oración modelo. Pero no, hermanitos, repetir nomás.
Para que eso sea poderoso en nuestra vida, necesitamos entender esta que te estoy enseñando, para que así nosotros podamos disfrutar el orar, el hablar con Dios, de tal manera que se vuelva un deleite el hacerlo. Por eso, mi hermano, entiende esto, para que nosotros disfrutemos el estar a solas con Dios y no sea aburrido, no sea un martirio, no sea, Dios mío, ay, oración, no sea así, hermano. Él nos dio este modelo de oración. ¿Sabe por qué nos dio? ¿Sabe dónde está la importancia de esta oración modelo, hermano, del Padre nuestro que conocemos? Nos estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo aspectos de mucho interés que deben ser parte de la oración de nosotros como hijos de Dios que somos. ¿Cómo, pastor? Atende bien. El Padre nuestro comprende peticiones, o sea, pedidos, que están divididos en dos partes. No te olvides, todo el Padre nuestro, la oración modelo, comprende de peticiones, o sea, pedidos. Y estas peticiones o pedidos se dividen en dos partes. Aquí viene el power. Si quieres que esa oración sea poderosa. 4 de esta división de dos partes, 4 tratan de la santidad, de la voluntad de Dios y de su gloria y poder. ¿Ah? Algunos están pensando que no sé qué están pensando. 4, no te olvides, el Padre nuestro comprende peticiones, pedidos que están divididos en dos partes. O sea, si son pedidos todos, pero están divididos en partes. 4 tienen que ver con Dios, en su santidad, en su voluntad, en su gloria y poder. En otras palabras, esas 4 cosas Dios te pide a ti, me pide a mí, me pide a nosotros, a todos nosotros, los cristianos. Y los otros 4, porque hay otros 4, tratan de las necesidades personales, o sea, pedidos que nosotros le hacemos a Él. Ahora atienda, si esta oración modelo que enseñó Jesús comprende peticiones, entonces es importante reconocer que no solo puede ser peticiones por parte de nosotros. Atención, nuestro Dios también tiene peticiones a nosotros. Por eso las primeras 4 están ahí, no están al final, están ahí. Las primeras 4 peticiones que tienen que ver con Dios son tan importantes como aquellas otras 4 que tienen que ver con nosotros. Solo que en nuestras oraciones, mi amadito, casi siempre presentamos lo nuestro, nada más, y no lo que es de Él o lo que es referente a nuestro Dios. Y ahí está la falla. Eso ya no es intimidad, ya no es una relación de amistad, de relación, ya no. Si no, se convierte solo en un tiempo de demandas, de peticiones. Podemos entrar en intercesión, ahora sí, te pido, Señor, esto, te pido el otro, te pido tal, te pido el otro. Y nos cansa, podemos tomar una hora, podemos estar 2, porque la lista de repente es de 100 y nos hemos comprometido a cada uno a orar. Y ahí le sumamos nuestra petición. Señor, te pido, dame el pan de nuestro día, papito, mira mi alquiler, mi trabajo, mi negocio. Le pedimos todo. Y todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Y las demandas de Él, las peticiones de nuestro Dios, ¿qué hizo, mi hermano? ¿Dónde está eso? Nos olvidamos de lo que merece recibir nuestro Dios. Adoración, importancia, obediencia, señorío sobre nuestras vidas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no conocemos. ¿Está entendiendo esto? Espero que lo repita, hermano. Y todo esto pasa con la mayoría de la iglesia. Solo pedimos. Y es que no hemos entendido, no tenemos la suficiente credibilidad de que en el secreto, es más, ni tenemos el lugar secreto. Y si tenemos, es a duras penas. Y es que no tenemos ni un lugar secreto y ni en el lugar secreto no creemos que Dios está, no tenemos esa credibilidad que Dios está con nosotros. Porque si realmente creyéramos, yo siempre pregunto en la iglesia, ¿qué haría si Jesús se aparece aquí? Si Él aparece así, en toda su gloria.
Los días de chancecito les voy a entrar. ¿Qué harías? Algunos dicen, me tiro al piso. Lo puedo abrazar, le puedo besar. Él dijo que Él es espíritu. Y los que le adoran, no te olvides, no te olvides. Aló, adora, no es nomás acá, a ver, nótala. Vamos a cantar esa adoración. Muy capos para cantar. Por eso te he leído lo que significa orar. Proseuchomai. Orar a Dios, suplicar, adorar. Por eso cuando adoramos, hermano, la oración comprende también eso. Y esa parte está en las 4 peticiones de Él. Adorarle. No lo puedes ver, no lo puedes tocar porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que oran, los que hablan con Él, aleluya, deben hacerlo también en espíritu y en verdad. Por eso, repito otra vez, hay que aprender y hay que ejercitar continuamente usar los sentidos espirituales. Estamos acostumbrados a usar solo los sentidos naturales y los sentidos espirituales. Oh Señor, porque si esto creyéramos de verdad, no estaríamos yendo solamente con demandas y pedidos, hermano. Así como es una relación de amistad de 2 personas, de una pareja o de 2 personas, especialmente de pareja. A ver, pensemos un poquito, ¿cómo es? ¿Acaso cuando estamos en una pareja uno nomás habla, hermano? ¿Te imaginas que tu pareja nomás habla? Todo el tiempo habla, ya te has cansado, hermanito. Sigue 1 hora, sigue hablando solita, habla ahí. Y a la final te dice, bueno, ay, chao, te va. ¿Cómo quedas, hermano? Así hacemos con Dios. Pero cuando es una verdadera relación de pareja, es una charla, hermano, ¿sí o no? Especialmente cuando nos sentamos en una mesita, una velita, florcitas ahí. ¿Cómo estás? Habla ella, hablas tú, habla ella, hablas tú. Es una relación de amor. Y escúchame, es lo mismo con Dios. No es una relación de hablar y hablar y hablar, pedir, demandar solamente. Es una relación de hablar y escuchar, de halagar, de bendecir, de alabar. Oh, mi hermano, sabe el lugar secreto, a solas con Dios. En ese lugar es una relación como debería ser fuera de ese lugar también, pero especialmente en ese lugar es una relación de amor. Porque sabe, hermano, el estar en el lugar secreto con Dios, de eso se trata. La esencia de todo en relación a Dios es el amor, mi amado. ¿Sabe? Dios nos ama. Mírame, por favor. ¿Sabes? Dios te ama. Y lo ha demostrado. Mi pregunta es, ¿tú lo amas a Él? Mi pregunta es, ¿nosotros lo amamos así a Él? La respuesta está en cada uno de nosotros, mi hermano. ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Qué me estás respondiendo ahí, hermano? Primero entiende esto. Experimenta el poder de orar, hablar con Dios en el lugar secreto. Y vas a ver, el Señor va a hacer los siguientes pasos. Porque, hermano, aquí viene una pregunta ahora. Pastor, ¿cómo yo puedo usar la oración modelo que Jesús enseñó para yo disfrutar hablar con Dios en el lugar secreto? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque esa es la otra parte importante. Y eso te lo voy a enseñar en una próxima oportunidad. Y créeme, cuando eso te enseñe, el Padre Nuestro no lo vas a ver de la manera que tú lo estabas viendo hasta ahora. Créeme, cuando lo pongas en práctica, ese va a ser tu deleite para estar en el lugar secreto con Dios, atendiendo las peticiones y demandas que Él tiene de nosotros recibir para Él, y también disfrutar de saber que nuestros pedidos y peticiones en relación a nosotros presentadas a Él por su palabra, el Señor va a responder. Pero ya hemos aprendido cómo puede responder.
Amados, yo quiero terminar con una oración. Y pidamos ayuda al Señor y que nos enseñe a orar, así como lo hizo con sus discípulos. Yo oro y pido al Espíritu Santo de Dios, que así como me dio esa palabra, y que sé que a muchas vidas les está bendiciendo, les está cambiando la vida, cómo leer y recibir bendición por la palabra, en relación a la palabra, en relación a hablar con Dios, estoy seguro, esto que tiene que ver con orar y hablar con Dios en el lugar secreto, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Esto es poderoso, hermanos. Hagámoslo. Hagámoslo, no esperando la otra parte que te voy a enseñar, la oración moderna. No, hay que hacerlo ya. Ya te di la enseñanza. Hacelo ya. Y te voy a desafiar a algo que vamos a comenzar a hacerlo. Pero para eso antes vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento. Primero pedirte perdón. ¿Sabes? Necesitamos pedirle perdón. Pedirte perdón, Señor. Porque está aquí en tu palabra y como no lo meditamos, como no lo leemos, no lo hablamos como tiene que ser, tristemente perdemos, Señor. Yo te pido perdón, mi Dios, por mi descuido, por nuestro descuido, Señor, de no atender a este pedido, Señor, de dejar pasar por alto estas cosas maravillosas. ¿Cuánto tiempo perdemos? Y, Señor, tal vez hemos visto la oración como un martirio, como una inversión de tiempo, pero hasta exagerado el tiempo poquito que a veces te damos de oración, porque estamos tan afanados y ocupados en las cosas y nos olvidamos que Dios, tú deseas que nosotros apartemos un tiempo y un lugar para estar a solas contigo. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese lugar, sea en nuestra casa, sea en la iglesia, en algún lugar, sea un cantito humilde, donde podamos estar tú y yo a solas, donde mis hermanos puedan estar, tú y él o ella a solas. Dile eso, ayúdame, Señor. Y mi hermanito, no te olvides, Él te ha llamado a orar. No te olvides. En este pasaje que hemos encontrado, hemos visto 6 pasos. Llamado a la oración, un llamado a estar a solas con Él, tener un lugar para estar a solas con Él. Cuando dijo vaya a su cuarto, hablar con Él, Dios mío, pero también escucharlo y estar en secreto, privado, oh mi hermano, y creer que Él está ahí en ese lugar donde estamos orando. Y no solo eso, confiar y aprender a recibir en su respuesta aquello que le hemos pedido en oración. Dios, muchas gracias. Te amo con todo mi corazón y te doy gracias. Lo he dado como me has enseñado y me has dicho, Señor. Misión cumplida, papá. Te amo y gracias por este momento, mi Rey. Gracias, mi amadito Espíritu Santo, mi Rey Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Y que en ese lugar secreto, cuando estén contigo, experimenten esa gracia y presencia dulce y maravillosa tuya, Señor. Oh, mi Jesús. Y puedan oír tu voz a través de tu palabra, a través de esa voz silenciosa, a través de la visión. No sé, tienes tantas hermosas maneras de hablar y puedan ser sensibles en sus oídos de escucharte a ti, Señor. Y así podamos deleitarnos día a día de estar en el lugar secreto a solas contigo. Gracias, papito, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús oro, mi Rey. Amén, 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 amén. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.